Amén. Y bueno, nuevamente, amados hermanos y hermanas, Shabbat Shalom. Bendito es el Eterno que nos concede la vida y a Él damos toda exaltación. Estamos gozosos, estamos animados a pesar de las diferentes circunstancias, a pesar del trabajo, a pesar de que nuestros cuerpos se agotan y se cansan. A pesar de todas las circunstancias, amados hermanos y hermanas, estamos perseverando, buscando siempre esa presencia y esperemos que así sea con el favor de nuestro Padre. Estamos en un tiempo muy importante. Estamos en el tiempo del mes sexto, también conocido como Elul, ¿sí? Un mes que o que se denomina como el mes de la reconstrucción. Es el mes donde nosotros nos preparamos para Yom Kippur, nos preparamos, nos estamos purificando aún más, sobre todo, amados hermanos y hermanas, cuando nosotros buscamos hacer rectificación, cuando nosotros queremos acercarnos más a nuestro Padre. Incluso tradicionalmente, como el salmo que ya leímos, se lee el Salmo 27, un salmo muy significativo para nosotros, para aquellos que hemos conocido y que estamos conociendo la voluntad del Altísimo, aquellos que queremos acercarnos más al Padre Celestial, a nuestro Padre a través de su Hijo. Y en este mes se conoce como el mes de la reconstrucción porque fue en este mes en el cual se reconstruyó el templo. Fue en este mes cuando después de que la casa de Judá fue conquistada por el rey Nabucodonosor, al momento de regresar con el profeta Nehemías, con Esdras, con todos ellos, se reconstruye el templo. Y por eso voy a comenzar esta enseñanza que hemos titulado El desánimo, leyendo el capítulo 4 del libro de Nehemías. Siempre que se hablan de estos temas, se toca en especial a Nehemías. ¿Por qué? Porque es muy significativo. Y ya vamos a ver el por qué. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 4 del libro de Nehemías y vamos a prestar atención en la historia. Recuerden que estaban en la reconstrucción del templo. Y le voy a leer desde el verso 1. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Elohim nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Elohim y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acuérdense de Elohim, grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, y por sus mujeres y por sus casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Elohim había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas.
y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, perdón, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. Porque los que edifican, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba el shofar estaba junto a mí. Palabra de nuestro Padre Celestial. Amados, el tema de hoy es importantísimo, porque, amados hermanos y hermanas, en estos tiempos de restauración, el pueblo del Eterno está sufriendo muchas cosas, pero una de ellas es el desánimo. ¿Cómo enfrentar el desánimo? ¿Cómo atacar esto que, amados hermanos y hermanas, en resumen, a cada uno de nosotros nos llega? Siempre, siempre, cada uno de los hijos de Israel, cada una de las personas va a sufrir de desánimo. La palabra de nuestro Padre nos da una instrucción de cómo enfrentar este mal que desbarata la obra de nuestro Padre. El desánimo, mis queridos hermanos, es no solamente perder los ánimos o las ganas de hacer cierta cosa específica, sino perder incluso la esperanza de conseguir algo. El desánimo es la desmotivación para continuar una tarea que uno tiene la responsabilidad de completar. También ¿qué es el desánimo? Es cuando es el desgano, es la falta, es la falta de ganas de vivir. También el desánimo es tener duda. La duda, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este momento, es el enemigo que ataca a muchos creyentes y incluso llegan a perder el ánimo de tal manera que no pueden ni siquiera levantarse. El desánimo puede conducir, a un estudiante a cambiar de carrera porque no puede, porque no se siente capacitado, porque no tiene las energías suficientes. Puede conducir a un trabajador a renunciar a su trabajo. Incluso que una persona llegue a creer que tiene una enfermedad incurable. Es más, podemos decir que el desánimo es peor que el cáncer. Hay muchas enfermedades que son producidas por el miedo, por el desánimo, por la duda, por la falta de esperanza, por la falta de confianza. Muchas personas están sufriendo de desánimo y ni siquiera están enterados que tienen desánimo. Ven las cosas turbias, no pueden ver con claridad porque están desanimados. El desánimo conduce a la pérdida incluso del amor en el matrimonio, al abandono del hogar, al divorcio, y hasta puede tomar la decisión fatal una persona cuando está desanimada de suicidarse. ¿Por qué? Porque el desánimo es el primer paso a la depresión. El desánimo es el primer cerrojo que se quita para abrir la puerta a la desesperanza. Muchas personas, muchas parejas, incluso amándose, terminan alejándose, terminan en divorcio porque comenzó el desánimo, porque se dejaron agobiar por las cosas de este mundo. No hay nada peor que el desánimo. Puede ser peor incluso que cualquier otro mal, porque camino de la vida que nuestro Padre Eterno nos ha llamado, ese camino, ese caminar que está lleno de su palabra, es un camino de fe, es un camino, incluso si nosotros nos colocamos a ver lo que es lo contrario, el antónimo del desánimo, es la esperanza, es el ánimo, obviamente, es el tener energía. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que hace que tú trabajes? Es la esperanza de recibir un salario. ¿Qué es lo que te motiva a seguir batallando por tu familia? Es la esperanza de verlos mejor, de tener qué ofrecerles. Es la esperanza. ¿Qué es lo que te motiva a ti a salir constantemente a trabajar, a esforzarte, a luchar? Siempre hay algo que te motiva. Hoy en día, una de las cosas que más nos motiva a nosotros a seguir esforzándonos, a seguir creyendo, es la emuná, es la fe, es las ganas de seguir viviendo. Hay algo que se conoce como el primer amor. Muchas personas por el desánimo se han enfriado totalmente, que han perdido su primer amor. La fe, el camino de fe que usted ha creído, que usted y yo hemos creído en el anuncio de la palabra, en el anuncio de la buena nueva,
Por fe es que, amados hermanos, estamos aquí con estos medios virtuales, usted y yo reunidos en este momento, guardando el Shabbat. Y el Padre, amados hermanos, le bendice a usted, me bendice a mí. ¿Por qué? Porque estamos reunidos acá. Nos bendice entender por fe su propósito, porque estamos guardando la palabra. A pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, nos mantenemos animados, guardando sus mandamientos, porque el mandamiento es vida. Muchas puertas de bendición son abiertas, amados, cuando nosotros ofrecemos a nuestro Padre un servicio de obediencia, porque obedecemos su palabra. Pero en ese caminar, mis queridos hermanos, viene el desánimo, viene el desaliento. Y se apodera de qué? Incluso de aquella persona que en su momento usted lo pudo ver más animado, más lleno de esperanza, más lleno de emuná, más lleno de fortaleza. De repente, usted lo ve como que ha bajado la velocidad, ha bajado las revoluciones. ¿Por qué? Porque posiblemente esté pasando por un cuadro de desánimo. Posiblemente haya circunstancias que le hayan bajado sus niveles de energía, de ánimo, de esperanza. Pero aunque usted no lo crea, mis queridos amados hermanos y hermanas de la casa de Israel y justo de las naciones que nos están viendo en este momento, cuando digo justo las naciones son hermanos y hermanas de otras religiones que han creído en el Elohim de Israel, que han abandonado sus ídolos y están buscando con amor, con benignidad, con bondad, la palabra de nuestro Padre. Denme un segundo, por favor, por acá. Tenemos un pequeño inconveniente acá con la cámara. A ver. Ok, vamos a ver. Muy bien. Pero una de las cosas que debemos entender, queridos hermanos, es que los hombres y las mujeres de las escrituras, aunque ustedes no lo crean, pasaron por el desánimo, cayeron incluso en depresión. Sí, esos hombres y mujeres que hoy en día uno habla de ellos como con esa esperanza de imitar su fe, también cayeron en desánimo, sufrieron por el desánimo. El Padre los utilizó de una manera poderosa, pero ellos sufrieron de desánimo. Cuando viene el desánimo, la vida de la persona se empaña, la visión se empaña, no se ve con claridad. Siempre, incluso las personas cuando sufren de un desánimo crónico, si se puede decir, van a ver las cosas de forma negativa. Son personas que caen en el pesimismo, sus pisadas no son seguras, no tienen claridad de las cosas. Pueden tener la solución en sus propias narices, pero no la ven. Todo creyente, toda persona, tarde o temprano, pasará por la amarga experiencia del desánimo. Todo creyente y toda persona en general va a sufrir del desánimo. No viene, y quiero ser muy claro, no viene necesariamente porque una persona esté mal con el Creador. Sí, eso no sucede porque una persona esté mal con el Creador. Puede ser el trampolín para que la persona se aleje del Padre Eterno y termine de forma negativa en contra del Creador, obviamente. ¿Sí? Pero una persona cuando cae en desánimo no necesariamente significa que se ha alejado del camino del Eterno, solamente que no está haciendo las cosas, que no está con ese ánimo, porque nuestra vida debe ir creciendo, debe ser una vida de continuo avance, no de caída, no de menos, sino de más. Es buscar la presencia del Eterno. Pero cuando hablamos de esas personas, de esos varones, vamos a ver un ejemplo. Un varón de la Biblia, de las Escrituras, que tuvo desánimo, cayó incluso en lo que hoy en día podemos llamar depresión. Amados, me leen por favor Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 3 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 3 al 8. ¿Quién me lo lee, por favor, rápidamente, bien atentos, bien animados, mis queridos hermanos? A ver, amados aquí, por favor, atentos, si son tan amables. Primera de Reyes. 19, del verso 3 al 8. 19, del verso 3 al 8. Dice así. Entonces
él tuvo miedo y huyó enseguida para salvar su vida. Llegó a Beersheba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue un día de camino por el desierto. Luego llegó a un arbusto de retama y se sentó allí y pidió la muerte diciendo: ya basta, Yahweh, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Se recostó debajo del arbusto de retama y se quedó dormido. De pronto un mensajero lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las brasas y a un jarro de agua. Así que comió, bebió y se acostó otra vez. El mensajero de Yahweh volvió por segunda vez y lo tocó y dijo: levántate, come, que el camino es demasiado largo para ti. Él se levantó, comió y bebió, y con las fuerzas de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Ja Elohim. Amén. Amén. Poderosa esa comida, ¿no? Esos nutrientes que tendría ese alimento. Pero mire, amados hermanos, Eliyahu Hanabí estaba desanimado. Él se deprimió de tal manera y a tal grado que quería que el Eterno le quitara la vida. Usted no ha visto personas así. Usted ha tratado con personas así que no tienen ya aliento, están en depresión, comenzaron tan desanimados que ahora no tienen ni siquiera aliento, energías físicas para levantarse de su cama, porque llegaron a un estado en el cual piden la muerte. A veces uno le pregunta a los hermanos: ¿cómo están? Muchos dicen bendecidos y otros dicen en victoria. ¿Sí? ¿No lo han escuchado? Bendecidos, prosperados y en victoria. A veces respondían o responden muchos amigos y hermanos cristianos, ¿no? Amados, pero en la mayoría de los casos eso no es cierto. Es una respuesta automática y hasta religiosa, si se puede decir. Amados, pero la verdad de muchos de estos casos es que están en derrota, no están en la victoria. A veces uno le pregunta a los hermanos: ¿bien? ¿Estás bien? ¿Realmente estás bien? No significa que vaya así, estoy muy mal. No, pero gracias a la misericordia del Eterno estamos con vida. ¿Verdad que sí? Buscando estar bien con su favor, porque Él es bueno. La esperanza es lo que nos alberga. ¿Verdad que sí? Pero, amados, hay muchos hermanos y hermanas que a pesar de que digan que están en victoria, que están bendecidos, que están prosperados, y casi que cuando van a saludar pegan hasta un grito, pero de repente otra vez, como que se despertaron de golpe y se durmieron de golpe, porque en su vida hay desánimo, incluso hay depresión. No siempre las cosas son color de rosa. Amados, a veces la situación aprieta. La situación económica, la enfermedad, el esposo, la esposa, los hijos, el papá, la mamá, los compañeros de trabajo, el trabajo mismo, la situación laboral, de todo un poco. Recuerden algo, amados hermanos, nuestro Mesías nunca nos dijo que este camino iba a ser fácil. Todo lo contrario. Siempre nos dijo la verdad, porque en él no hay sombra de mentira. Mashiach siempre dijo: ustedes van a pasar por aflicciones, los van a entregar espada, los van a hacer perseguidos, ustedes les van a hacer esto, los van a entregar a tribunales. Ustedes siempre nos dijo eso. Yo les quiero hacer la advertencia a los hermanos y hermanas que están llegando a las raíces hebreas. Amado, usted ha llegado a la verdad. Y como usted tiene la verdad, entonces esa verdad está en contra de este mundo. Y como usted está en contra de este mundo, usted va a sufrir. Usted va a ser perseguido, usted va a ser vituperiado. Por favor, guárdese en santidad. Porque si usted tiene conocimiento y está en pecado y medio, amado, usted está peor. Es mejor que no lo hubiese conocido. Por eso es tan importante corregir nuestras vidas y mantenernos realmente haciendo honor y dándole mérito a eso que se nos ha entregado. No siempre las cosas son color de rosa. Tenemos bendición, pasamos alegrías, es tremenda alegría cuando conocemos la voluntad del Eterno y empezamos a acercarnos cada vez más a nuestro Padre, empezamos a conocerle más,
Sabemos que si cometemos un error, incluso hasta una violación de la Torá, nosotros rápido nos entristecemos, pero no permitimos que el desánimo nos gane la partida. ¿Por qué? Porque lo conocemos al Eterno, conocemos que Él es fuego consumidor, pero también es que Él es amor y misericordia. ¿Sabe qué es una persona mediocre que dice tener al Eterno? Tiene conocimiento de la Torá, pero cuando comete cualquier cosa o le sucede algo en su vida, se echó a perder. Y entonces, a ratos está animado, se quiere, ahora soy el total espiritual, pero cuando ya se le pasa la cachulita, se le termina el efecto de ese ánimo instantáneo, entonces automáticamente ya no quiere hacer nada, ya casi no ora, ya no lee la escritura, ya no busca la presencia del Eterno. Amados, no todo el tiempo estamos animados. ¿Qué es lo que enciende nuestro ánimo? La disciplina. ¿Qué es lo que nos hace mantenernos fuertes? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos ayuda a seguir adelante? La disciplina. Así es, mi Ajedaji. Se le termina la dosis. ¿Cómo era que se le llamaba esa pastillita que tomaba el famoso personaje icónico de México, el Chapulín Colorado, para volverse chiquitico? La chiquitolina, creo que era. Bueno, se les terminaba la pastilla de chiquitolina del ánimo, se le terminó el efecto y volvieron otra vez a crecer, pero no en ánimo, sino en desánimo. Se les termina el efecto. Amados, recordemos que nosotros hemos llegado a conocer a nuestro Padre Celestial, por lo mínimo así, porque todos somos aprendices. La Torá es tan profunda y es un árbol de vida que cada vez que nos acercamos conseguimos esa riqueza, esa savia que nos nutre, esos frutos que nos ayudan a perfeccionar nuestras vidas, a seguir adelante a pesar de las adversidades. Pero dijo el Shalía, si alguien falla, sepa y entienda que abogado tenemos para con nuestro Padre. No podemos permitir, no se pierda, amado, no se pierda, amada. No pienses que el Eterno no es rico en compasión y misericordia como para perdonarte, pero no vuelvas eso un jabón de lavadero, porque así tampoco funcionan las cosas. O te arrepientes, o cambias o cambias. No juegues al payaso, porque simple y llanamente van a venir las consecuencias. Esto no es como la religión, domingo de pecado, lunes de confesión. Esto no es así. A ver, amados, una de las cosas que a veces sucede, no a veces, la mayoría de las cosas, de las veces que hacen que una persona se desanime, es la burla y el menosprecio. La causa del desánimo muchas veces es producida por esos dos sentimientos expresados en otras personas hacia otras personas. La burla y el menosprecio. Muchas veces las personas se dejan llevar por las palabras negativas de los demás y se desaniman. Y otros dicen, no, eso no me ocurre a mí. ¿En serio? ¿A usted no le ha pasado que, amados, a usted no le ha pasado que ha habido, o existe lo que se conoce en hebreo como la Lashon Hara? ¿Qué es la Lashon Hara? La Lashon Hara es la lengua viperina, la lengua maligna, la lengua chismosa. ¿Qué causa más desánimo en una persona que la lengua chismosa? Cuando las personas hablan mal de otras, y a veces cuando uno escucha a otras personas haciendo malos comentarios negativos, yo les invito a ustedes, a cada uno de los hermanos que me está escuchando en este momento, que por favor le demos un parado a esas personas que hablan de forma negativa. Así sea su mamita, así sea su papito, con mucho más amor usted les va a hablar, pero por favor háganlo. No permitan, exacto, un stop, mi Ajedaji, no permitan
que las personas hablen mal de los otros. Si va a decir algo negativo en tal caso, como a veces hay hermanos y hermanas que me dicen algo, es para que uno nota eso, es para edificar al otro, es para edificar. Hermano, sabe que me preocupa, disculpe hermano, sabe que me preocupa la situación de tal y tal persona, yo no sé cómo hablarle, porque hay hermanas y hermanos que me dicen eso. Usted que es más de confianza, usted que le echa broma, así, disculpe, no sé si escuchen, si entiende la expresión en todos lados, usted que le echa broma a todo el mundo, hable con él o hable con ella, comparta y dígale, porque me preocupa, y uno ve eso, pero sabe que también nota, le voy a colocar un caso, hay personas, hay hermanos que a veces se acercan y dicen, ¿sabe que tal persona estaba violando el Shabbat? Y uno nota que no lo está diciendo para, ay, hermanos, hable con el hermano, con el aj, con la jod, para ver si modificamos esto, porque me duele que él vaya a traer castigo y maldición sobre su vida, porque al que más se le da, más se le demanda. Y se le dio conocimiento para que él se mantenga en obediencia, porque la obediencia trae bendición. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendita será tu canasta, tu arteza de amasar. ¿Verdad que sí? Recibimos bendición. Recibimos bendición de lo alto. Nuestro Padre es fiel a su palabra. Y cuando nosotros cumplimos su palabra, recibimos esa brajá, esa bendición que viene de lo alto. Y hay hermanos lindos, hermanitas lindas, de Ajín Hamudín, que se preocupan de verdad, con sinceridad por los demás. Eso se nota, muchas veces no se nota porque no somos Elohim para conocer el corazón de los demás. Pero uno nota eso de los demás. Yo a muchos hermanos le digo, hermano, hermana, muchas gracias por tus comentarios, te agradezco, porque sé que lo está haciendo de corazón, porque se preocupan. Y eso obviamente lo incentiva a uno a preocuparse por el hermano, a preocuparse por la hermana, y uno les envía el mensajito, lo llama, se acerca a él o a ella para compartir y tratar de apoyarle y ayudarle. Por eso es que debemos de ser un pueblo. Y un pueblo se preocupa por los demás. No critica negativamente. Amado, algo que causa desánimo en los demás es la crítica. Cuando alguien está haciendo algo positivo, se le honra, se le exalta en público, dice la Escritura, pero cuando está haciendo algo negativo, en privado se le llama la atención con amor, con cariño, con respeto. Obviamente hay que ser estricto, ya basta de eso, porque eso ha causado mucho daño. Pero la burla y el menosprecio es una de las cosas que también causan mucho, eso es una forma de la Lashon Hará. Amado, debemos tener cuidado cuando nosotros hacemos comentario de los demás. Cómo a veces no somos prudentes. Y las personas a veces nos acostumbramos tanto a hacer chistes, a compartir de una manera que no nos damos cuenta que a veces nuestra forma de hablar puede terminar siendo despectiva. Y no todo el mundo tiene nuestra forma de entender. Y a veces hacemos comentarios, decimos palabras o nos burlamos de las acciones de los demás. Y eso causa desánimo en los demás. Cuando nos juzgamos de una forma despectiva, eso causa desánimo en los demás. Por eso debemos tener cuidado de no ser piedra de tropiezo con los demás. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos mostramos ante los demás? Amados, siempre es más, antes de uno burlarse de los demás, porque a veces entre hermanos que nos tenemos confianza, nos jugamos, hacemos chistes, nos molestamos un poco. No está por acá Mía Roberto. Mía Roberto, él no tiene cabello. Yo le echo mucha broma con eso a él. Aquí está Mía Anthony. Yo también le echo mucha broma a él si tiene cabello. Aquí están los hermanos. Esa es la confianza que se llega a tener con los hermanos. Eso es amor entre hermanos. Que nos jugamos y ya nos entendemos, pero no todo el tiempo se hace eso. Hay momentos para hacerlo. No todo el tiempo se tiene que hacer eso y por eso debemos cuidarnos los unos a los otros. Sobre todo cuando hay hermanos que están comenzando a caminar en o están comenzando un ministerio
debemos hacer críticas constructivas, ayudarles siempre, cuidar nuestra lengua, ayudarles, motivarles. Excelente, hermano, bravo, me gusta, te animo a que lo hagas, excelente. Y a veces le decimos, excelente hermano, excelente hermana, pero amado o amada, haz esto, le ayudamos a corregir. Sí, tenemos la posición para hacerlo, no en el liderazgo, sino en la moral, la ética, si realmente lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, amados, muchas veces las personas se dejan llevar por esas palabras negativas. ¿Y qué es lo que hace? Se desaniman. Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuando nosotros hablamos, cuando nosotros motivamos a los demás. Vamos a repetir las citas que leímos hace rato. ¿Qué sucedió con Sanballat, con Tobías, con los árabes, cuando Nehemías estaba edificando el muro? Por favor, me leen del capítulo 4, el verso 1 al 3, si son tan amables. Nehemías, capítulo 4, del verso 1 al 3. Nehemías, capítulo 4, versos 1 al 3. Cuando Sanballat oyó que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se encolerizó muchísimo. Se burló de los yahuditas, diciendo, delante de sus hermanos y del ejército de Shomrón, ¿qué hacen esos miserables yahuditas? ¿Van a restaurarla, a ofrecer sacrificios y a terminar en un día? ¿Podrán revivir esas piedras de entre los montones de escombros quemadas como están? Tobía el amonita, que estaba a su lado, dijo, ese muro de piedra que ellos edifican, si se le sube una zorra, lo derrumba. Imagínense en Nehemías capítulo 4, verso 1 al 3. Miren lo que estos hombres estaban haciendo. Es más, le dijeron en son de burla, mira esa edificación que están haciendo. Si se sube una zorra, lo va a destruir. Aquí tenemos varios hermanos, creo que nuestra Mari Santos también, ella trabaja con edificaciones, con estructuras, ¿sí? Y imagínense que ella es el arquitecto de esa edificación. Disculpe a Mari que la tome como ejemplo, ¿no? Pero yo sé que ella me va a entender en esta parte. Levanta un edificio y llega alguien, otro arquitecto, y le hace un comentario. No, ese edificio, si se sube un gato, lo va a tumbar. Por mucha confianza que se tenga, ¿qué sucede cuando nosotros escuchamos esta burla, este tipo de comentarios negativos? Desaniman. Puede ser la persona más fuerte de su carácter o en su forma de pensar espiritualmente, pero estas palabras siempre van a desanimar. Por eso nosotros debemos de ser cuidadosos en cómo hablamos, en cómo nosotros transmitimos nuestros comentarios, porque aún a veces en forma de broma puede llegar a causar un daño. Sin embargo, acá en estos versos que acaba de leer nuestro Moshiach, se estaban burlando de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y de esa manera estaban causando desánimo, porque ¿qué era lo que ellos buscaban? Que se desanimaran y terminaran de hacer, no terminaran el trabajo. ¿A cuántos de nosotros, amados, siempre estamos recibiendo ataques? Siempre. Eso, créanme que eso es así. Pero bendito sea el Eterno, que hay un dicho por allí que no literalmente, ¿no? Tengo orejas de pescado, no escucho. Porque nosotros debemos aprender a no hacerle caso a las palabras necias. Esta congregación es atacada. Los hermanos, los líderes son atacados. Nosotros en el ministerio somos atacados. Siempre sucede. Si a Mashiach lo atacaban, lo hablaban mal de él, lo vituperaban, levantaban calumnias, ¿qué no van a hacer con nosotros? ¿Qué no van a hacer con nosotros? ¿Me escuchan bien, mis queridos hermanos? Sí, acá le escuchamos, hermano.
Dice nuestra Jolulú, soy de palo, soy de palo. Eso es una frase, sí, correcto, que está por allí. Tengo orejas de pescado. Nosotros, dice la Escritura, no respondas al necio conforme a su necedad para que no se crea sabio. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Amados, estaban con palabras de desánimo, maltratando el ánimo y con la burla, maltratando el ánimo de los israelitas, de los Bené Israel, que estaban en una presión fuerte para la reconstrucción. Una persona que trabaja bajo cuestionamiento, bajo presión de ese cuestionamiento, no rinde al 100%. Una persona que trabaja sin presiones, obviamente, va a rendir si no tiene este tipo de cuestionamientos, si no tiene este tipo de palabras que destruyen el ánimo de la persona. ¿Qué hizo Sanbalat? Sanbalat, para él, vamos a decirlo, pensó que metiéndoles un poco de burla, de menosprecio, de amenaza, dejarían de hacer las cosas. Incluso si una zorra que se subiese a ese muro iba a derribar el muro, minimizando el trabajo de los demás. Si alguien viene, amado hermano y hermana que me escuchas en este momento, y minimiza tu trabajo, el trabajo que estás haciendo para el Eterno, no le prestes tus oídos. No soy de palo, soy de palo. No permitas que alguien minimice tu trabajo. No le respondas al necio conforme a su necedad, pero tampoco le prestes atención a ese tipo de palabras. Porque muchas veces los que más critican son los que menos hacen. Y eso es bíblicamente comprobado. Los que menos hacen son los que más hablan, son los que más critican, son los que a todos le están viendo un error, un detalle, son los que más se burlan, son los que más minimizan el trabajo. De ahí viene el por qué debemos colocar nuestra mirada en Mashiach. De ahí viene el por qué nosotros no podemos colocar nuestra mirada en el hombre. No podemos permitir, amados hermanos y hermanas, que alguien con sus actitudes, con su desánimo, con su forma de proceder delante del Eterno, que un día están animados, el otro no, que un día quieren leer, enseñar, cantar, bailar, danzar, y al otro día no, al otro día están como, no quiero. Parecen, cuando se tiene el corazón acelerado con la cuestión de medir el ritmo cardíaco, que hace algo así. No son, no, eso ya en el ritmo cardíaco eso es estar muerto, ¿no? Pero aquí está, en este caso, la línea, en el ejemplo que les estoy dando, creo que no fue el mejor ejemplo, pero en el ejemplo que les estoy dando, estar estables. Esos son personas, incluso si vamos a mover esa línea, debe de ser hacia arriba. Entonces, amados, que nosotros no podemos prestar atención, no podemos seguir a las personas. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Dónde está nuestra mirada? En Mashiach, demuéstralo. Demuestra que tu mirada está en Mashiach. No esperes por los demás. Respeta a tus autoridades, sí. Por favor, hazlo, donde quiera que estés. Si estás en una congregación, respeta a tus autoridades. Pide consejo, pide incluso permiso porque no te manda solo, no te manda sola para hacer las cosas. Comenta, pide opinión, informa, porque eso es lo que hace un buen discípulo de Mashiach. Informa lo que vas a proceder a hacer, busca el apoyo de tus líderes y consejo de tus líderes. Es muy importante, no porque yo sea líder de muchos de los hermanos que están acá, no, sino que eso atrae bendición. Yo no se los aconsejo porque yo quiera hacerlo sobre ustedes, no, sino para que ustedes obtengan bendición y todo sea amparado bajo el poder del Altísimo, porque nuestro Padre ha designado autoridades. Y cuando nosotros pasamos por encima de esas autoridades, violamos el orden jerárquico, no en dignidad, porque todos valemos lo mismo, pero sí en autoridad. Mashiach ha establecido autoridades para el cuerpo, para su asamblea, para su congregación. Pero, amados, no coloquen la mirada en el hombre. Y si es verdad
que tienes la mirada puesta en Mashiach, demuéstralo. No esperes para que los demás accionen. No esperes para que los demás reaccionen. No esperes para que los demás se motiven. Hazlo tú. No, vamos a celebrar Shabbat. ¿Y qué hacemos? Como aquel no dijo nada, mejor voy a ir a acostarme, a ir a dormir. No voy a hacer nada para Shabbat. Vienen las fiestas. ¿Qué vamos a hacer para las fiestas? Nada. Es que mira aquel como está. Mejor me voy a colocar como él está. No hagas eso. ¿Qué vas a? Vamos a hacer algo. Y si uno ve al que está desanimado de esa manera, pues no le prestes atención. Hazlo tú. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Mira que cuando tú reaccionas, los demás ven eso de ti. El ánimo es contagioso. Pero también es contagioso el desánimo. También es contagioso la lashon hara. También es contagioso que las personas hablen mal de los demás. Porque por allí se mete la maldad, se mete el desánimo y de esa manera, ¿qué va a suceder? Va a ser mentira que has colocado tu mirada en Mashiach. Debemos colocar nuestra mirada en nuestro Mesías. Él es nuestro modelo a imitar. No el Moshiach, no el Francisco, no el Jedaji, no las Zahayot, no, nadie. Nuestro modelo a imitar es Mashiach. ¿Aprendemos de nuestro maestro? Claro que sí. Pero nuestro modelo a imitar siempre tiene que ser Mashiach. ¿Me pueden leer, por favor, Hebreos 12, del 1 al 2? Hebreos 12, del 1 al 2, por favor. Hebreos 12, del 1 al 2. Dice así. Por lo tanto, nosotros también, siendo que tenemos a nuestro alrededor una nube tan grande de testigos, despojémonos de toda carga del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesta la mirada en Yahoshua, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió el madero, sin hacer caso de la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Amén. Amén. Amados, nuestro digno ejemplo de imitar es Mashiach. Siempre cuidemos nuestra salvación, tengamos en cuenta nuestra salvación. Si tú te desanimas, amados hermanos y hermanas, siempre vas a conseguir supuestos hermanos, pero hacen la shojada. Supuestas hermanas, pero te traicionan. Siempre va a ser así. Si a Mashiach lo traicionaron, no esperes que a ti no te suceda. Si de Mashiach hablaron mal, no esperes que a ti no te suceda. No pongas tu mirada en el hombre. Es que ver a los hermanos desanima. Claro que desanima. Pero como yo estoy mirando a Mashiach, al autor y consumador de mi fe, ¿qué hago? Mi ejemplo mayor es Mashiach. Yo no voy a seguir el ejemplo de esos hermanos, entre comillas, que tienen este tipo de actitudes. Yo sigo el ejemplo de Mashiach. Y no espero para que los demás reaccionen. Yo debo reaccionar, porque yo estoy siguiendo a Mashiach. Yo no voy a esperar por los demás. Si busco, obviamente, ayudar a los hermanos, debemos hacerlo. Una persona, amado, como Sanbalat, utilizó lo que se conoce como guerra psicológica, no guerra espiritual, como lo llaman por ahí, no, guerra psicológica, que puso en ridículo a los que construían el muro. El ridículo puede herir profundamente a una persona y causar desaliento, pero también desesperación. Te hacen pasar vergüenzas y lo ponen y buscan colocarnos en ridículo delante de la gente. Amados, esto es una causa muy grande para el desánimo. Una persona, cuando es puesta en ridículo o lo exhiben o le hacen pasar una vergüenza en ciertas cosas, eso puede causar mucho desánimo. Por eso la persona, ¿qué es lo que hace? Baja sus brazos y dice, sí, yo creo en el Eterno, pero ya no tengo las mismas fuerzas. Ya no tengo las fuerzas que antes, ¿sí? Ya no tengo tantas fuerzas para congregarme.
Ya no tengo tanto interés por estar con mis hermanos. Ya veo las cosas de otra manera. No es que haya dejado de creer en Yahushua, en el Eterno, no, sino que vino el desánimo, ¿sí? Y ni siquiera te has dado cuenta, o muchas veces te das cuenta, pero como no tienes disciplina, no tienes la chispa para activar el ánimo. Porque la disciplina es lo que activa el ánimo. ¿Qué haces tú te levantas todos los días tempranito a las 4 de la madrugada para decir, listo, voy a trabajar porque tengo mucho ánimo de ir a trabajar? Habrá días que sí. Para los hermanos que le toca levantarse a las 4, 5 de la madrugada. Habrá días que sí, pero no todo el tiempo sucede. ¿Qué es lo que te hace levantarte ese día que no tienes nadita de ánimo? Tu compromiso, ¿verdad que sí? Tu responsabilidad, ¿verdad que sí? Tu disciplina para hacer las cosas, ¿verdad que sí? Eso es disciplina. ¿De qué está gestada la disciplina? De compromiso, de responsabilidad, de constancia. El problema, amados hermanos y hermanas, es que las personas, los hermanos y las hermanas, muchas veces no tienen disciplina, no buscan una continua y constante comunión con el Eterno, no se preocupan porque llegó 4, 5, 6 de la tarde y dicen, no he escuchado algo de la palabra del Eterno, tengo que escuchar la palabra. Llegó mediodía y no han leído a veces ni siquiera un verso de la Escritura. Y después siguen así los días y de repente ya ni se les olvidó que debían de leer la Escritura. Ya no oran. El desánimo, mis queridos hermanos, es el culpable número 1 de que usted hoy en día se quede en su casa y no se congregue. De que usted, teniendo una congregación física donde usted puede ir a acercarse y reunirse, donde usted puede ir por lo mínimo tiene las grandes, porque hoy en día con el auge, con el conocimiento revelado, con todos los eventos proféticos que están sucediendo, pues cada quien a veces ha querido hacer su propia tribu, ¿no? Su casa, su propia tienda. Sin embargo, en vez de ver todas esas cosas que nos unen, se sacan a veces excusas. No voy a ir, porque es que allá, o acá, o allá. Entonces, ahora la excusa más post-COVID, ¿sí? La excusa que todo el mundo tiene es, bueno, es que ahora todo lo hacemos virtualmente y ahora yo me quedo en la casa. Yo prefiero que estoy cansado. Y siempre excusa tras excusa, no válidas, porque eso no son válidas, porque el desánimo ahora hace que te quedes en tu casita. Yo voy a leer un rato la Escritura, voy a recostarme, pero teniendo un lugar donde congregarte, no vas a congregarte, no asistes a congregarte, porque ha llegado el desánimo a ti. La comodidad ha hecho que te desanimes, que ya no abras tu Biblia, que ya no estudies la palabra, que ya no tengas deseos de levantarte de madrugada a orar, que ya no tengas el deseo incluso de visitar, de congregarte con los hermanos, de incluso visitar a los enfermos, de orar por ellos, que ya no tengas ese deseo de hablar a otros de Mashiach. No, ya no tengo esas fuerzas. Antes las tenía, pero no sé qué me pasa. Estás desanimado. El desánimo ha ganado tu vida. Ha reemplazado, obviamente, el ánimo, ha reemplazado tu disciplina y ya no te estás preocupando por hacer gran cosa para batallar con el desánimo. La vida espiritual tiene que ir en crecimiento, no tiene que ir cada vez menos, cada vez algo menos, cada vez tengo menos de lo que antes tenía. Es al revés, amados hermanos. Más conocimiento, voy teniendo más bendición, voy obedeciendo más, voy perfeccionando más mi vida, voy ajustando más mi vida, voy teniendo más compromiso, voy teniendo más compromiso con la verdad, voy teniendo más compromiso con la oración. Porque, amados hermanos y hermanas, yo me quedo a veces sorprendido
Y como dicen por allí, con todo el respeto del mundo, para el que le quepa el guante, que se lo plante. Pero a veces yo veo a los hermanos que estaban en las iglesias y todos los días se congregaban. Todos los días se congregaban. Casualmente el único día que no se congregaban era el Shabbat. Pero ahora se invirtió las cosas. Ahora solamente nos congregamos en Shabbat y a veces entre semana. No asisten, no se preocupan por estudiar la palabra. No se preocupan por llenarse de bekut, de acercamiento, de apego al Eterno. Y ahora para todo es una excusa. Ya no oran, ya no ayunan. Amados, cuando nos congregamos y compartimos con otros, ¿qué es lo que usted está haciendo? Está compartiendo la verdad. ¿Qué es la verdad? Su palabra es la verdad. Y la palabra dice que hay que compartir la escritura. Amados, eso tenían en común la congregación primigenia. Es verdad que entre semanas se nos dificulta. Por eso el Shabbat es libertad. Es verdad que a veces a distancias, pero mis queridos amados hermanos y hermanas, dejemos la pereza. Dejemos la sinvergüenzura que muchas veces hemos adoptado por la comodidad que hoy en día tenemos. Bueno, ya yo no predico, ya no le hablo a nadie de la palabra. Bueno, me conecto, aplaudo, me gozo, digo aleluya. Uf, qué palabra excelente. Shalom, hermano, excelente palabra. Pero hasta ahí quedó. Ya no haces más con eso que se te está dando. Ya no te animas, no solamente para predicar, ya no te animas para hacer algo para que el reino de Elohim crezca. Entonces, amados, cuando compartimos la palabra, ¿qué dice la Escritura? Conocerás la verdad te hará libre. ¿Sí? Y se quedarán calladitos la boca. No, tenemos que compartir con aquel que la necesita. Amados, es muy importante entender que el desánimo puede venir a veces de palabras que muchas personas le lanzan incluso a los niños, como cuando le dicen tú no sirves para nada, incluso a los adultos, eres una basura, que lo que hizo está mal hecho, que no tiene arreglo por culpa tuya, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de comentarios pueden dañar de por vida a una persona. Hay que entender, amados, por qué a veces una persona se siente como se siente, porque alguien le dijo que ya no sirve para nada. Y eso se quedó aquí, que todo lo haces mal, eso se quedó aquí. No eres nadie, se quedó aquí. Muchas veces las personas no reaccionan porque ya le dominaron su personalidad con el desánimo. Toda su personalidad ya no tiene ni siquiera la bendición de elegir o de discernir, ya no tiene esa actitud, sino que por lo mínimo de rechazar ese tipo de palabras y tomar la iniciativa, sino que ahora, ¿qué es lo que hace? Todo es pesimismo. No, no se puede hacer, yo no puedo, yo no quiero. Sí, pero que lo haga otro. Sí, pero bueno, ahí está el líder para que lo haga. Sí, pero que lo haga otro. A mí déjame tranquilito. Yo quiero ser alguien normal, que va y se sienta, escucha la palabra, mueve la cabeza, amén, y listo. No quiero tener compromiso. Amados, los únicos que tienen este tipo de actitudes, ¿sí? Los únicos que tienen o que andan con el yo no puedo, con esa actitud negativa, son los cobardes. Son los que dicen yo no puedo, son los que a cada solución le ven un problema. Ese tipo de personas son cobardes. ¿Y qué dice la Escritura en Apocalipsis 21:8? Que los cobardes, comienza con los cobardes,
los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, todo esto y estos tendrán, no podrán tener parte en el reino, sino tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Nehemías, capítulo 4, del verso 7 al 10. ¿Me lo leen, por favor? Nehemías, capítulo 4, versos 7 al 10. Dice así: Cuando Sanballat, Tobía, los árabes, los amonitas y los de Ashdod oyeron que proseguía la restauración de los muros de Jerusalén y que se había comenzado a cerrar las brechas, se encolerizaron mucho y conspiraron todos juntos para venir a combatir contra Jerusalén y dejarla en confusión. Por causa de ellos oramos a nuestro Elohim y pusimos una guardia contra ellos de día y de noche. Los de Yahudá decían: la fuerza de los cargadores se ha debilitado y hay demasiados escombros. Nosotros no podremos reedificar la muralla. Amados, miren que iban ya por la mitad de la muralla. ¿Y qué sucedió? Llegaron estas personas nuevamente con palabras de desánimo para empobrecer, para quitarles el ánimo, para menguar el coraje que tenían los israelitas construyendo. Dice nuestra Juan Mari, creo que el desánimo duele más cuando viene de alguien que aprecia, sobre todo la familia. Eso es verdad. A veces nosotros, y sobre todo cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablarle, vamos a hablar de la palabra, cuando tenemos la oportunidad de hablarle a nuestras familias, nosotros compartimos la palabra, pero siempre va esa familia renuente, que tiene una fe cultural, ¿sí? Que es decir, lo que la cultura y la sociedad le ha enseñado, no tiene una fe bíblica, sino una fe cultural o conductual, si se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te lanza palabras o incluso tienen actitudes de desánimo. Pero más allá de la parte de la fe, a veces uno hace cosas. Por ejemplo, puede que uno esté haciendo algo en la casa. A las esposas les sucede mucho. Las esposas les sucede en abundancia. Vamos a suponer el caso más típico, sin hablar de los más grandes. Se esmeró por hacer una comida para su esposo, para sus hijos, bien sabrosa, ¿sí? Que se preparó para ello. Y cuando sirve, acomoda bien la mesa, todo bien bonito, todo bien sabroso. Llegó el marido, se comió la comida, no dijo nada, se fueron para allá, no tomaron en cuenta, ni siquiera vieron el esfuerzo que hizo la esposa o la mamá. Y a veces la esposa, quizás un poco herida por la actitud, pero a veces pregunta como, ¿qué tal te pareció la comida? Y a veces, apurado, recibe un bien. Eso desanima, ¿verdad que sí? Sin mencionar todas las cosas, y eso sucede tanto para hombres como para mujeres, tanto para los esposos como para las esposas, tanto como para los padres como para los hijos. Hablando de estas cosas pequeñas, si se pueden llamar pequeñas. Por eso, amados, hay que aprender a valorar, porque incluso nosotros podemos estar siendo motivos de desánimo para los demás. Obviamente debemos aprender a madurar, porque si nosotros nos sentimos heridos por cualquier cosa, entonces imagínense tantos desplantes, tantas cosas que muchas personas, tanto familiares como hermanos, como los compañeros de trabajo, y siempre están los envidiosos, ¿no? Eso siempre va a suceder. La envidia es uno de los principales las principales cosas que tienen las personas que causan desánimo. ¿Por qué? Te compraste un ejemplo, el Eterno te proveyó para un celular nuevo y automáticamente cuando una persona ve que tienes algo nuevo, bueno, a mí me sale de una vez el comentario, las palabras para desanimarte, porque no son palabras de bendición. Uy, qué bien, qué excelente celular, que el Eterno te bendiga mucho tu equipo. Que lo disfrutes mucho, que te sea útil. Pero ¿qué hacen las personas envidiosas?
Me han dicho que salen malos, que la cámara se le daña, que la batería se le daña rápido, que el cargador, que esto y que lo otro. Eso desanima. Por eso debemos también madurar, amados, porque estamos en un mundo hostil, en un mundo que no nos quiere, en un mundo que lamentablemente no quiere las cosas del Eterno. Entonces, a veces cuando uno tiene las cosas desordenadas, por ejemplo en casa, uno a veces no sabe ni siquiera por dónde comenzar, ¿no? Para ordenar las cosas, ¿sí? Hay ocasiones cuando estamos rodeados de tantos problemas, amados, de situaciones, de enfermedades, problemas que puede ser con la pareja, en el matrimonio, pérdida del trabajo, mala economía, la duda cuando no se concretan las cosas, cuando las cosas no salen como uno quiere, viene más desánimo. La persona, amados, como lo dije hace rato, la persona que trabaja bajo presión se agota más. Si trabaja en condiciones normales, debemos entender que la presión, las circunstancias, las situaciones que suceden a nuestro alrededor de forma negativa nos pueden causar desánimo. La presión social también es motivo para desanimarnos. Amados, debemos tener nuestra mirada en nuestro Mesías, porque eso va a hacer que nuestra esperanza salga a flote. Recuerde, debemos entender que nosotros somos libres y aprender a separar las cosas. Nadie puede venir a controlarnos a nosotros. ¿Por qué? Nosotros no podemos ser controlados por los demás. No vamos a crecer si dejamos que un mal comentario, que la duda, que el menosprecio, que la mediocridad, incluso el abuso verbal de los demás tengan lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a tener pérdida de las fuerzas. A veces el trabajo es tan fuerte que sufrimos el cansancio, incluso, mis queridos hermanos, en la misma obra del Eterno. La demanda que hay es grande, nos agotamos, pero alguien que renueva nuestras fuerzas es nuestro Padre. ¿Qué sucedió acá con Nehemías? Dice la Escritura que ellos dijeron que cuando leemos el libro de Nehemías, ¿qué hicieron ellos para contrarrestar el desánimo? ¿Cuál es la principal herramienta para que nosotros contrarrestemos el desánimo? La oración. ¿Qué hicieron ellos? Oraron, clamaron al Altísimo. Amado hermano, amada hermana, si te sientes desanimado, si tú sientes que te has enfriado, que tu primer amor, hasta se te olvidó cuál era el primer amor que habías tenido, vuélvete a Elohim en oración. Agarra tu celular, ese celular que el Eterno te ha dado, que te lo bendigo y que te sirva por muchísimos años. Coloca las alarmas, no en la mañana y en la noche solamente, varias veces en el día, para sacar tus momentos de oración, para que te recuerden que debes orar. La oración es un arma. Cuando nosotros descuidamos la oración, amados, no hay fuerzas. Nos desanimamos rápidamente. Porque el desánimo, cualquier persona lo va a sufrir. Eliyahu Hanabí, el profeta Elías, se desanimó de tal manera que pidió la muerte. Gracias al Altísimo yo no he llegado a ese estado y que el Eterno me libre y que los libre a ustedes de pedir la muerte. Yo valoro mucho la vida. Comemos kosher, hacemos ejercicio, nos cuidamos, buscamos tomar vitaminas, tratar de dormir lo máximo que podemos dentro de tantas responsabilidades. Valoramos la vida, que esto es el regalo más preciado que el Eterno nos ha dado. Pero llegar a este punto de echarnos a morir, Padre, quítanos la vida. Y tuvo que el Eterno enviar a un malaj con una comida para que se alimentara. Primero descansa, Elías, vamos a dejarte dormir. Si te sientes desanimado, duerme, descansa. ¿Tienes las energías bajas?
descansa, duerme, no te quedes mucho tiempo en esa cama así, descansa. Después, ¿qué hizo el Eterno? Le envió alimento, alimento bueno. Cambia tu alimentación, aliméntate bien, porque una persona que tiene colesterol alto, triglicéridos altos, que tiene problemas de circulación, que no hace ejercicio, que no se ejercita, ¿qué sucede? Su cuerpo va a sufrir. ¿Y qué sucede cuando tenemos dolor de cabeza? Cuando hay situaciones irregulares, descontrol en nuestra vida, los niveles, ¿qué hace? Entonces, ese tipo de estado físico nos desanima. ¿O usted con un dolor fuerte de cabeza va a estar feliz? Claro que no va a estar feliz. Entonces, ¿qué hace nuestro Padre cuando nosotros buscamos en oración? Nos da energía. A veces uno llega desanimado, y lo digo particularmente, ¿sí? Dice nuestro Ajedaj, y lo alimentaban los cuervos. No eran los erubín, no eran los así, eran los arabín, los árabes. A ver, ¿qué hace uno cuando uno está desanimado? Uno va a la presencia del Eterno, se derrama delante de él. Uno recibe esas palabras del Eterno, uno se desahoga delante de él y llega esa energía. Es como si vinieran los malajín y le tocaran así el hombro y anímate, aliéntate. Y uno se levanta, respira profundo, si lloró, pero se derramó uno delante del Eterno y el Eterno, así es, nos da consuelo y nos da esa energía, no solamente física, sino también espiritual. ¿A quién les ha pasado? A mí me ha pasado. Yo sé que a ti también, amado hermano y amada hermana. Amados, el plan del Eterno se lleva a cabo porque Él es soberano, no porque nosotros manipulemos el obrar de Él. Él lleva a cabo su obra. Lo importante es que nosotros nos agreguemos a sus propósitos. Siempre el Eterno nos ha dicho, amado, no temas. Yo te digo hoy en día de parte de nuestro Padre, no temas por tu familia, no temas por tu esposo, no temas por aquel que habla mal en contra de ti, no temas por las acusaciones falsas, no temas por todo lo que hablan de ti, no temas por tu trabajo, no temas, amado hermano y amada hermana, al tirá Israel, no temas. No temas por la enfermedad, no temas por que te hace falta dinero, no temas por tu hijo, no temas por tu hija, no temas por tu esposo, no temas por tu esposa. Confía en Adonai Yahweh, derrámate delante de Él y Él va a concederte las energías, la esperanza, va a renovar tu fe. Pero anímate, no temas porque alguien no está haciendo su trabajo. No temas. No permitas que el miedo te gane la partida y te desalientes, te desanimes, porque uno de los causantes de tantas enfermedades y sobre todo de la depresión es el miedo. Cuando se pierde la confianza, viene la desmotivación. Y esto nos lleva a pensar que alcanzar las metas va a ser imposible. ¿Sí? La persona que está desanimada, ¿usted cree que va a tener metas? Claro que no. El desánimo no permite incluso que el ministerio se trabaje para poder edificar, para poder levantar a nuestros hermanos. Debemos esforzarnos, amados hermanos, echarles ganas, tener el poder. Eso es importante. Nuestro vocabulario es importante, que hablemos positivamente. Que pensemos lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos en servir a nuestros hermanos. Hay veces que oramos, pero no hay respuesta. Oramos mediocremente. Tratamos de echar el adversario de nuestras vidas con sus maquinaciones en el nombre de nuestro Mesías, pero nada cambia. Todo sigue igual. Pensamos que son demonios. Oramos, todo sigue igual. Pedimos perdón. Decimos que nos arrepentimos, pero las cosas a veces siguen igual. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el propósito? Preguntamos
¿Cuánto le preguntamos al Eterno? ¿Cuánto tiempo? A veces va a durar la situación, a veces va a durar esto que hice. Oré poco, pero oré. Pensamos que con esa poca oración vamos a mover la mano del Eterno. Supuestamente ayunamos, pero a veces lo que más hicimos fue dormir mientras ayunábamos. Pero todo sigue igual. ¿Qué está sucediendo? Es porque hemos permitido, no en todos los casos, pero hemos permitido que el desánimo gane partido en nuestras vidas. Amados, nosotros también podemos darle ánimo a otra persona. ¿Cómo? Cuando alguien está pasando por circunstancias, le animamos. No temas, amado hermano, ánimo, tranquilo, tranquila, porque ¿qué pasa cuando una persona tiene desánimo? Lo dijimos al principio de este compartir de la palabra. No puede ver contundentemente. A veces la solución está en sus propias narices y no la puede ver. Por eso, un consejo que yo les doy en esta noche de Shabbat. Si tú te sientes desanimado, pide consejo. Dice la Escritura, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pide consejo, porque a veces no nos damos cuenta que tenemos desánimo. ¿Y qué sucede? La solución está allí, es obvia, pero como estamos desanimados, nos ganó el pesimismo, para todo tenemos un pero, para cualquier solución tenemos un problema, entonces no podemos alcanzar la solución que está allí a un paso. Por eso pide consejo. ¿Qué hacemos cuando un hermano o una hermana nos pide consejo? Le animamos, le decimos, hermano, pero allí está, tranquilo, tranquila. Confía en el Eterno y Él te va a dar la solución. Pero mira, ya te la dio, allí está. Ánimo, hermano, ánimo, amada hermana. Y es tan hermoso ver cómo los hermanos dicen, ¿verdad? No me había dado cuenta. Vamos a seguir adelante. Jazá, jazá, vení, jazé. Esfuérzate, esfuérzate y nos esforzaremos. Amados, tengo mucho más que decir. Pero recuerden que esto requiere valentía. Cuando Josué y Joshua también se desanimó, Eliyahu también se desanimó. ¿Cuáles fueron las palabras del Eterno? Levántate, levántate. ¿Qué le dijo nuestro padre a Joshua? Esfuérzate, sé valiente. Esto es para valientes, amados. No temas por el hermano si el hermano no está haciendo las cosas bien. Si piensa que con su vida mediocre va a poder alcanzar las bendiciones del Altísimo. Si piensa que con su actitud de pesimismo va a alcanzar la voluntad del Eterno. No te enfoques en él o en ella. No te enfoques en porque vamos a hablar para los de casa. No te enfoques en sus malos comentarios. Cambia tu manera de hablar. Corrige con amor, corrige con respeto y sobre todo en privado. No hables así. Yo a veces le digo a los hermanos, no digas eso. Por cada palabra, nuestra boca tiene poder, nuestras palabras tienen poder. Y hay maneras de decir las cosas. Entonces, amados, es muy importante que nosotros entendamos que hay circunstancias que nos van a desanimar, pero que es tan importante, mis amados hermanos, que nos levantemos, que voluntariamente reconozcamos que estamos desanimados, que también ha venido el desánimo a nuestras vidas, que nos levantemos en fe, que no permitamos que el adversario venga a maltratar nuestra vida, a maltratar nuestra vida espiritual. Por último, yo quiero que leamos un verso bíblico, que leamos para ir concluyendo. ¿Me puede leer Números, Bamidbar 21 del 4 al 7, si son tan amables? Números 21 del 4 al 7, para ir culminando, amados hermanos. Bamidbar, Números, capítulo 21, del 4 al 7. Salieron del monte Hor
por el camino del mar de los juncos para rodear la tierra de Edom. Pero al pueblo se le inquietó el ánimo en el camino, y el pueblo habló contra Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste salir de Misraim para morir en el desierto? No hay pan ni agua, y hemos llegado a aborrecer esta comida miserable. Yahweh envió serpientes venenosas contra el pueblo. Estas mordían a la gente y muchos de los israelitas murieron. El pueblo vino a Moshe y le dijo: nosotros pecamos al hablar contra Yahweh y contra ti. Intercede con Yahweh para que nos quite esa serpiente. Y Moshe intercedió por el pueblo. Amén. Amén. Amados, ¿qué tuvo que hacer un tzadik? Interceder por la murmuración, por los murmuradores, por los pesimistas, por aquellos que todo el tiempo están buscándole un problema a cada solución. Qué difícil es caminar el camino de Elohim cuando viene el desánimo a nuestras vidas, cuando todo se vuelve una carga, cuando todo no, nos parece mal, cuando nos sentimos sin ánimos para seguir. En estos textos que acaba de leer nuestro Moshiach, vemos cómo el pueblo de Israel se desanimó en el camino. Así como muchos de nosotros hoy en día nos sentimos o nos hemos sentido desanimados, puede ser de nuestros ministerios, de nuestra emuná, incluso de nuestros matrimonios, de nuestro trabajo. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que el desánimo ha llegado a nuestras vidas? Amados, cuando viene la queja a nuestra vida, nos quejamos de lo que nuestro Padre ha permitido, nos quejamos de por qué si tiene poder no cambia las cosas, espero que eso no sea el caso suyo, nos quejamos que no nos responde y a veces escuchamos que hasta se quejan diciendo que Él es injusto. Comenzamos a quejarnos de nuestro prójimo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se comenzó a quejar del líder, de Moshe, de su liderazgo, de sus decisiones, de por qué hizo esto, de por qué hizo lo otro, de que no visita, de que no vino a la tienda a mí, de mi esposo, no vino a visitarnos, o no oró por aquel, o no estuvo pendiente de aquel, o por qué no nos dio el maná, o por qué no hizo lo otro. ¿De quién te quejas? ¿De tu pastor, de tu moré, de tu líder, de tu esposo, de tu esposa, de tu jefe, de tus padres? ¿No será que el problema, amado hermano que me escuchas, amada hermana que me estás escuchando, no son las personas, sino el desánimo que hay en tu corazón? Comenzamos a quejarnos de lo que tenemos y de lo poco que tenemos. Amados, Israel se quejó de que no había pan y que no había agua, y menospreció lo que el Eterno hasta ese momento le había dado. ¿Y cuándo se quejaba? Todos los días. ¿Y cuándo le daba el Eterno la bendición? Todos los días. Igualmente nosotros, amados hermanos, de manera general nos quejamos de lo que nos hace falta y no agradecemos nada de lo que tenemos y que Elohim nos ha dado. El desánimo es un arma muy utilizada por el adversario. Pues por medio del desánimo logra que dejemos nuestros proyectos a medias. Como lo leímos hace rato, cuando ya llevaban la mitad del muro construido, llegaron estos otros hombres con la shohará a decirle palabras de menosprecio, de burla, de desánimo. ¿Y qué hicieron? Dejaron el muro a medias, empezaron a sacar excusas. ¿Qué excusa estás sacando para no seguir adelante, para no crecer? ¿Tu trabajo es excusa para ti? ¿Tu papá es excusa? ¿Tu mamá es la esposa, el esposo? ¿La gasolina, el auto? Amados, a veces hay excusas hasta ridículas, con el respeto para todos. Pero se ve que esa persona, en vez de estar creciendo espiritualmente, está menguando. Es que ir a congregarme, mejor me quedo en casa y me conecto. Es fácil, ¿verdad? Eso es porque hay desánimo. Y créeme, eso es una semilla fértil que va a crecer en ti rápido, como esas enredaderas que crecen rápidamente.
El desánimo es así. Gánale la batalla al desánimo. Anímate disciplinando tu vida. Sé disciplinado. Te convocan para reunirte a congregarte. Asiste porque no te manda solo. Asiste porque no te manda sola. No tienes una congregación cerca, disciplínate, asiste a los servicios, prepara tu cuaderno. Una persona disciplinada, un discípulo disciplinado tiene su cuaderno de anotaciones, tiene su lápiz para anotar la palabra y incluso tiene una lista de oraciones para orar por las personas por la cual aquellas le piden por orar. Bendito es el Eterno por los hermanos y hermanas del grupo de oración de la congregación que llevan una lista de los casos por los cuales hay que orar constantemente y se hace seguimiento. Eso es disciplinar, eso es disciplina. Bendito es el Eterno por mis hermanos que están allí atentos. ¿Y por qué no? Por mi Ajodana, por la Ajolulú, por el Moshia, por la Ajod de Anixa, por todos los hermanos, la Ajod de Elisheva y por los hermanos que me hacen falta mencionar. Porque están allí orando constantemente, pasando esa lista de peticiones, atentos a la oración. Culminando, amados hermanos, la muralla fue construida hasta la mitad porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Pero la Josocorro también, nuestra Josocorro, claro que sí. Pero una vez que comenzaron los problemas, las críticas, las amenazas, el pueblo se desanimó. ¿Cuántas cosas en nuestra vida son como esa muralla? Las comenzamos con ánimo, con empuje, pero una vez comenzaron los problemas, la carga se volvió más pesada, las pruebas se pusieron más difíciles. ¿Y qué sucede? Dejamos las cosas a medias. Carreras universitarias, trabajo, familia, el ministerio, nuestra fe. Amado, yo te invito en esta noche que le pidas perdón al Eterno, que te muevas a conectarte con nuestro Padre, que nos movamos a conectarnos más con nuestro Padre, a dejar la pereza. Es normal que llegue el desánimo a tu vida, es normal. No te sientas apesadumbrado porque llegó el desánimo a tu vida. No, no, no. Pero siéntete mal si eso ha hecho que ya no quieras seguir adelante. Porque una cosa es que tengamos desánimo, pero uno dice, yo quiero seguir, y se anima, se motiva, busca, voy a orar, vamos a orar, busca hacer algo diferente para mantenerse enamorado con el Eterno, de sus caminos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no permitas que en tu trabajo, en tus estudios, en el ministerio, no permitas que la mediocridad de la gente, sea quien sea, cause desánimo en ti. No esperes por los demás para seguir el camino de la perfección, el camino de tu emuná. Sé tú un líder, sé tú una líder del cuerpo de Mashiach. Prepárate para servirle a Mashiach. Y cuando le servimos a Mashiach, servimos a los hombres también, a los que buscan hacer su voluntad. Pero ¿a quién servimos? A Mashiach. Porque los hombres van a fallar. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. Que ese sea el estandarte. Vamos a orar en este momento. Y si te parece apropiada la oración que voy a hacer en este momento, pues apropiate de ella y pídele perdón al Eterno. Abba Kadosh, Ribono Shel Olam. Estamos delante de ti, Padre Celestial, para pedirte perdón, Padre amado, porque nos hemos quejado por tus bendiciones. Hemos permitido, Padre Celestial, que las actitudes de otros hermanos, de otras hermanas, de la familia, de otras personas nos desanimen, nos desalienten. E incluso hemos caído en la queja. Hemos caído en menospreciar tus bendiciones, Padre. Te rogamos, oh Padre Celestial, que tú coloques un espíritu nuevo en nuestras vidas, que tengamos la convicción de querer como el hacer,
que tu voluntad se perfeccione en nuestras vidas y que no permitamos que las actitudes de los demás nos quiten el ánimo, sino todo lo contrario, que cuando veamos que el hombre comete un error, que el hombre se retrocede y se desanima, nosotros, en vez de colocar nuestras miradas en ellos, coloquemos la mirada en tu Hijo, quien a pesar de que fue al sacrificio, a un sacrificio horrendo y tormentoso, aún así se animó para hacer tu voluntad, porque en la obediencia hay disciplina, en la obediencia hay constancia, en la obediencia hay eso que nos motiva a mantenernos animados, porque nos conlleva la esperanza. Gracias, oh Padre Celestial, porque tú has colocado el querer como el hacer en nuestras vidas, y por eso te rogamos, oh Padre bendito, que tu Espíritu de Santidad, que está en este momento con nosotros, aquí en este momento, sea tocando nuestros corazones, alentándonos a seguir, avivando el fuego de nuestro altar, avivando el fuego de nuestros corazones para mantenernos vigilantes, para mantenernos orando, para mantenernos, oh Padre Celestial, llenos de tu Espíritu. Abba, no queremos entristecer el Espíritu que está en nosotros con nuestras faltas de iniciativa, con desanimarnos constantemente por permitir que las actitudes de gente que no busca agradarte a ti, sino su propia carne o su concupiscencia, permitir que esas actitudes mengüen nuestro ánimo. Perdónanos, oh Padre, por no haber puesto nuestra mirada en ti. Perdónanos, oh Padre Celestial, y ayúdanos a corregir lo que a ti no te agrada. En el nombre de Yahushua. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, querido hermano, querida hermana, que el Eterno te conceda fortaleza, te conceda poder, te conceda las ganas de seguir adelante. Porque como dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Jazá, jazá, benin jazé. Esfuérzate, esfuérzate, y nos esforzaremos. Que el Eterno, que es bueno, les conceda un resto de Shabbat de mucha brajá, con ánimo, con poder, amados, con mucho bitajón, con mucha emuná, con mucha fe, para agradar al Eterno. Shabbat Shalom, amados hermanos.